Buen día a todos ustedes. Hoy toca estudiar la unidad número 6 y comprende esta semana, esta unidad, comprende que estudiemos los elementos del control lógico programable, al cual le llamamos PLC. De manera general, pues al final vamos a escoger un PLC, más bien hemos escogido un PLC muy conocido de la familia S7 de la marca Siemens, es de la serie 200. Entonces pues ese es el PLC que vamos a estudiar. Entonces, para poder estudiar, obtener los conceptos básicos del PLC, requerimos aquí estudiar algunas definiciones importantes sobre las estrategias de control, que es el PLC, y algunos detallitos fundamentales para poder programar un PLC en forma básica. Bueno, pues aquí tenemos algunas definiciones. Como decía, el PLC es un dispositivo electrónico. Internamente, pues en su hardware vamos a encontrar un microcontrolador de gama alta. Podemos encontrar ahí, los que hemos destapado un PLC compacto, vamos a encontrar un microcontrolador ya sea de la marca Renesas, ya sea de Microchip, ya sea de Atmel, o vamos a encontrar un arreglo lógico programable, una tarjeta, un FPGA, por ejemplo, ¿no? Entonces, este dispositivo electrónico a nivel industrial está encargado de llevar todas las tareas de control, monitoreo y supervisión de algún proceso en una planta de proceso a gran escala. Entonces, dentro de ese PLC podemos encontrar, hablando en la teoría de control, sistemas de control, tanto de lazo abierto o lazo cerrado, dependiendo de la tarea a ejecutar. Entonces, donde realmente un sistema de control, por la definición, es un conjunto de componentes cuyo objetivo es el de comandar y regular la respuesta de un proceso definido, conocido como planta. Aquí el operador, y si tú eres un operador de la planta, tú no vas a intervenir en forma directa para manipular los elementos de la planta y así obtener una salida. O sea, quiere dar a entender, esta definición te quiere dar a entender a ti que pues prácticamente el sistema está tan automatizado que tú no tienes que mover ni un dedo más que colocar el punto, la señal o un punto de referencia a la cual quieres tú manipular a la planta, ¿no? Y obtener una señal de salida o un punto de regulación. Entonces, dentro de los sistemas de control teórico tenemos sistemas de control que son de lazo abierto y de lazo cerrado. La definición entre ellas es muy clara. Entre lazo abierto y lazo cerrado, pues no hay una componente, no hay un elemento en hardware en lazo abierto que pues retroalimente o guíe una señal de salida para que ésta sea comparada con la señal de referencia y así el controlador pueda tomar alguna decisión sobre la acción de control a tomar y poder regular la respuesta del proceso de la planta que tú estés intentando manipular o controlar. Bueno, pues espero que esta definición haya quedado clara. Más adelante, pues en la diapositiva que vamos a ver más adelante, pues consiste en conocer teóricamente el diagrama a bloques de lo que es un sistema de lazo abierto y cerrado. Entonces, dentro de los principios fundamentales de control, tenemos que los elementos básicos del lazo abierto, lo podemos observar en la imagen. Tenemos tres, son simples, es un controlador, el accionamiento y la planta.
Como elementos de regulación de la señal de control tenemos el punto de consigna, que es el punto de referencia de la variable a controlar. Tenemos el controlador, ya sea puede ser tu PLC el que vamos a programar, o puede ser alguna otra dispositivo electrónico que me entregue una señal. Para poder mover y accionar lo que son los elementos de una planta. Entonces, dentro de los elementos de potencia tenemos el accionamiento o la planta. En este caso pueden ser válvulas, algún otro dispositivo electromecánico que produzca una salida. Entonces, cabe mencionar que es que muy importante que en los sistemas de control de lazo abierto, la respuesta de la planta no está siendo retroalimentada por ningún elemento hacia las entradas de tu controlador. Esto es muy importante porque así vamos a reconocer lo que es un sistema abierto de uno cerrado. Esa es la diferencia fundamental. En el caso de los sistemas de control, pues de lazo cerrado, se puede observar que tenemos la señal de consigna, tenemos más elementos, tenemos el controlador, una unidad de accionamiento, la planta, tenemos por ahí la variable controlada o la señal de salida, y la variable controlada tenemos por ahí un bloque muy importante que es la del transductor. Este transductor, su propósito va a ser llevar la señal de salida de la variable del proceso a la cual quiero controlar, para que ésta sea comparada con la señal de consigna y el controlador pueda tomar acción de control sobre los elementos de la planta, y así poder regular la respuesta a la cual nosotros queremos llegar en el proceso. Bueno, pues espero que esta base se entienda. Entonces, a partir de ello, a partir de lo que son los elementos del conocimiento básico de lo que es un diagrama de bloques de lazo cerrado, es como se procede. Entonces el usuario tiene diversas formas de programar o de implementar dentro de un PLC las diversas estrategias de control para poder regular la respuesta o la salida de una planta o de un proceso industrial o un proceso, el del que ustedes quieran. Como mencionaba pues anteriormente, las acciones de control que se tienen en forma teórica se clasifican en algunas categorías. En realidad ahí mostramos que son 4, pero en realidad ahí son 2. Una es un simple control de apagado y encendido, un on-off, un switch como tal, y de ahí se deriva la estrategia de control, implementando un control P, I y D y sus respectivas combinaciones. Una de ellas por ahí es el más usado, el control proporcional integral, proporcional derivativo, y la combinación del conjunto completo, que es un control proporcional integral y derivativo. La idea de todo esto es nuevamente regular el proceso a manipular. ¿Ok? Para eso tenemos un pequeño ejemplo que vamos a observar ahorita. Mi proceso es querer controlar el nivel de agua, pero con los elementos que se tienen. ¿Ok? Veámoslo aquí en el ejemplo sencillo. Se pide controlar el nivel de agua en un tanque cilíndrico que está abierto a la atmósfera, y pues físicamente se tienen 2 sensores, S1 y S2, o sea que son como contactos ya sea abiertos o cerrados.
y pues una bomba de agua de 10 caballos de potencia, de 10 HPs, para poder trasladar agua de la fuente hacia el tanque. Entonces ahí el problema es ese. El proceso, realmente la variable a la cual la queremos manipular, pues ahí dice que es nivel, pero dadas las circunstancias de físicamente, pues nada más vamos a exponer cómo sería controlar el nivel mediante una estrategia de control on-off, y luego implementaríamos mostraríamos cómo sería, qué requiere físicamente controlar la misma variable, el nivel del agua de un tanque, empleando una estrategia de control PID o en un PLC, ¿no? Entonces físicamente pues tenemos ahí una bomba, dos sensores y el tanque, y es todo lo que tenemos. Veámoslo aquí. Entonces por la parte eléctrica podemos definir que tenemos un circuito de control y un circuito de potencia. En el circuito de control, pues bueno, tenemos físicamente disponible los sensores S1 y S2, que son switch. En este caso son switches que los podemos configurar ya sea de forma abierto o cerrado. Eso depende de nosotros, del análisis del problema. Y tenemos por ahí en paralelo con el switch S1, tenemos un contacto que pues está siendo abierto, un contacto auxiliar de un relevador que llamamos K1. Las terminales A1 y A2 representan lo que es las terminales, la terminal de conexión de la bobina de encendido del contactor o del relevador K1, y a su vez el relevador en el circuito de potencia, en el relevador K1 tiene por ahí terminales que interconectan al motor. Estamos diciendo que pues el circuito de potencia aquí en el ejemplo nos está diciendo que el motor es un motor trifásico que se está conectando al circuito de fuerza o de potencia a través de la línea L1, L2 y L3. Entonces, observando esto y observando las necesidades, pues bueno, lo que se programa, lo que es dentro de un PLC, realmente es el desarrollo del esquema o del control del circuito que tenemos del lado izquierdo. Entonces, viéndolo así, podemos, ustedes como programadores, pues podemos tomar la solución, diferente tipo de solución. Una de ellas decíamos que pues podemos implementar tanto un circuito digital o bien el PLC. Entonces, para manera de síntesis de este ejemplo, pues vamos a mostrar cómo sería resolver ese problema mediante la implementación de una estrategia on-off en un sistema digital, y posteriormente vamos a mostrarlo cómo sería las conexiones en un PLC. Retomando otra vez la diapositiva, observamos que pues es una bomba y dos interruptores. En este caso pueden ser electrodos configurados como normalmente abierto, normalmente cerrado, son contactos. Y partiendo de ahí sabemos que la bomba es un circuito, es una bomba trifásica. Entonces por ahí en este ejemplo estamos mostrando que la solución puede tomar dos caminos, dos opciones para poder desarrollar la solución. Estamos diciendo aquí que aquí estamos implementando en el circuito de control un diagrama de control en el cual estamos implementando circuitos digitales. Estamos implementando un flip-flop del tipo SR, una compuerta AND y una compuerta NOT, y todo eso sujeto a las entradas del sistema, que son los switch S1 y S2. Por el otro lado, vemos del circuito de potencia cuándo se va a activar.
¿Cuándo se va a activar la bomba? Cuando a la salida del flip-flop SR, o sea, en la salida Q sea igual a 1, entonces cuando sea 1, teóricamente aquí la bobina del contactor o del relevador auxiliar se va a encender, del K1. Entonces por ahí nos pasamos de una tabla de verdad, que la podemos ver ahí, entre S1, S2 y las entradas del flip-flop SR y la salida Q del flip-flop. Entonces ahí podemos observar cuándo es que se va a encender. Se va a encender cuando tanto los contactos S1 y S2 sean 1. Entonces ahí en ese estado la salida Q se va a encender, se va a poner a 1 lógico, y pues 1 lógico en electrónica son, ya sea dependiendo de los niveles de voltaje, ya van a ser 5 volts. En este caso. El requerimiento aquí está de manera general, pero para poder encenderlo nosotros debemos de cumplir que pues obviamente la limitación física de que el contactor sea 5 volts, porque la lógica, los circuitos digitales trabajan a 5 volts. Ok, espero me haya explicado. Entonces continuamos. Esa es una solución de manera general. Tiene sus limitaciones, pero sí funciona. Entonces, la otra estrategia, pues bueno, sería entonces colocar ese mismo, hacer la interpretación de la tabla de verdad o del circuito de control lógico que tenemos ahí y llevarla y programarla dentro del PLC. Entonces, vean que lo que se requiere la idea aquí es llevar a este circuito de control, esta electrónica, adentro del PLC, y es lo que se va a programar. Mientras tanto lo que es los elementos físicos se desprecian y solamente eso se va a conectar en las afueras del PLC, por así decirlo, en las entradas y salidas digitales del PLC. Entonces la otra solución de la cual estábamos hablando es que el PLC solamente va a requerir conectar los switches S1 y S2 a la tarjeta de entradas o a la bornera de entradas digitales y conectar a lo que es la salida digital al relevador K1 para poder mover o encender la bomba trifásica. Entonces por ahí vemos el ejemplo. Quiero que anoten algo. Vean que los switches S1 y S2 no están considerados dentro de la lógica de control en el PLC, simplemente son físicos y se conectan uno y otro respectivamente a las entradas 1 y 2 del PLC. Están energizadas con 24 volts. Entonces esos switches tenemos que tener en cuenta que van a ser activados físicamente en el área de proceso. Y bien, la salida digital del PLC a la salida 1, en el ejemplo pues aquí estamos conectando el relevador K1 a la salida digital, y cuando la salida digital sea 1, la bobina del contactor K1 se va a excitar y va a cerrar o va a abrir sus contactos para energizar la bomba trifásica. Espero que se haya entendido esa parte. Entonces, esto es hablando de si nosotros quisiéramos simplemente implementar la primera estrategia de control, la de apagado y encendido, un switch on y off, nada más.
Si nosotros quisiéramos implementar la característica de dentro del controlador, la estrategia PID, pues se requiere más elementos, se requiere ya migrar de lo que es se va a requerir entonces un transductor o un sensor, que en la industria se le va a conocer como un transmisor. Se va a requerir un elemento final de control a la cual le vamos a llamar válvula, y los demás y un sensor y el PLC propiamente para poder accionar y poder medir la cantidad de agua o el nivel en el tanque cilíndrico abierto a la atmósfera para poder medir el nivel de agua. Entonces, veamos cómo es. Un ejemplo, repito, es un ejemplo sencillo. Se ve que pues aquí en esta estrategia de control se está implementando un bloque de función PID. Entonces vean los elementos, cómo se interconectan. Aquí en este ejemplo tenemos al transmisor de flujo. El transmisor de flujo, que es el que está regresando la señal de salida de la planta. Está retroalimentando la señal de salida hacia el PLC, y el PLC, cuando se le es retroalimentada la señal de salida y el set point, que estamos marcando aquí, por aquí, a ver, veamos, sería mi set point, un ejemplo. Está siendo retroalimentado aquí el set point, el set point el usuario lo da, es el nivel de la variable, un ejemplo. Se ingresa al usuario, el usuario lo ingresa en el sistema de control. La salida es retroalimentada por el transmisor de flujo, y dependiendo de la estrategia que estemos implementando, ya sea el PI o el controlador proporcional y derivativo, o la estrategia PID completa, va a dar una señal de control que va a comandar la válvula y va a regular la abertura de la válvula, y es lo que me va a controlar la cantidad de agua o el caudal del agua. Y a su vez nosotros vamos a poder medir dentro de otro lazo, si ustedes gustan, pues el nivel del tanque el nivel del tanque de agua dentro del proceso. Entonces vean aquí que es un poquito más complejo, porque dentro del PID, dentro de lo que requiere el PID para poder implementar esa estrategia, es que ustedes como usuarios puedan regular o ingresar los valores de las constantes respectivas de cada control, ya sea del control proporcional, el tiempo de integración y el tiempo de derivación respectivamente, para poder sintonizar la estrategia que ustedes quieran implementar en su PLC. Entonces esto es ya a nivel industrial, es un ejemplo sencillito de cómo es implementar este tipo de estrategias más completas para regular un proceso. Entonces aquí de nueva cuenta estamos diciendo que estamos implementando sistemas de lazo cerrado con diferentes estrategias de control. Entonces, del ejemplo, ¿qué es lo que podemos deducir? Del ejemplo anterior podemos deducir algo más en la práctica. Observando el diagrama de bloques teórico, podemos decir que el sensor que me está midiendo la cantidad de flujo, ya sea el nivel, puede ser un transmisor. 2. La estrategia de control y comparación de las señales, es el PLC, o lo que estamos diciendo es el controlador automático. 3.
El actuador o elemento final de control es la válvula de control de flujo. 4. La planta en sí es la variable a controlar, es decir, o el flujo, el caudal, o dependiendo de tu proceso, en este caso sería nivel. Y bueno, la entrada de referencia, o la conocemos como punto de ajuste, pues bueno, eso es la señal a la cual a nosotros queremos darle, queremos llegar a controlar mediante los elementos del sistema de control. Esto que les estoy diciendo es muy importante porque es muy difícil, pasar, intentar describir o caracterizar, pasar de un sistema de detectar precisamente en un sistema de control, en un lazo de control, detectar ese tipo de componentes y quererlos caracterizar para obtener teóricamente el modelo matemático que representa este tipo de sistemas. Entonces, continuando con la unidad, tenemos por ahí los componentes principales, que es nuestro objetivo, definir qué es un PLC, sus componentes y qué es lo que hace dentro del PLC. Entonces decíamos que el PLC va a ser el dispositivo que me va a permitir controlar un proceso a través de implementar una secuencia fija de operaciones y acciones que se van a realizar de manera automática en un programa que nosotros como operadores o usuarios estamos definiendo. Este programa pues se va a ejecutar internamente de forma cíclica y dependiendo de la información que nosotros, o más bien que el proceso le otorgue de manera a las entradas en forma de retroalimentación, es como va a tomar decisiones el programa dentro del PLC para tomar acciones y llevarlas a las salidas del PLC. Y así es como vamos a mover actuadores eléctricos o electrónicos o electroneumáticos. Por tanto, aquí de manera general nosotros podemos los PLCs los podemos clasificar dependiendo a los componentes que tiene. Podemos dar un pequeño vistazo a su hardware interno y de ahí al software para poderlo configurar. Al PLC lo vamos a clasificar en dos ramas distintas. Uno es por su construcción física y la otra lo vamos a clasificar por su capacidad de entradas y salidas. Por su construcción física lo clasificamos en dos subfamilias. Tenemos ahí a los PLCs compactos y a los PLCs modulares. Entonces, la clasificación de los PLCs por su construcción, tenemos a los compactos y a los modulares. Los PLCs compactos, pues bueno, son los PLCs que van a tener todas sus partes o interfaces de entrada y de salida, CPU, alimentación en una misma cajita, en un mismo gabinete, o sea, dentro de una misma carcasa del PLC. Pues decíamos que este tipo de PLCs por lo regular tiene una baja cantidad de entradas y salidas, o sea, quiere decir que el fabricante no puede poner muchas entradas o salidas dentro del PLC porque no le conviene. Entonces a este tipo de PLC se le es llamado micro PLC. El que vamos a estudiar pertenece a esta familia, es un micro PLC, es un PLC compacto, pero tiene grandes cualidades. Entonces por ahí decimos que si se requiere expandir la cantidad de entradas y salidas se puede hacer, pero a un costo mayor. Y la otra vertiente, que son los PLC que son modulares, en donde la fuente de alimentación, el CPU y la interfaz de entrada y de salidas pues son partes separadas y se pueden armar dentro de un bastidor o un gabinete, o a lo que nosotros llamamos comúnmente como un rack.
y entonces a partir de esos componentes los podemos integrar y los podemos configurar en el software y y podemos activar precisamente el PLC con todos sus elementos, ¿no? Un ejemplo de ello, por ahí tenemos el PLC del logo de Siemens y el PLC, pues el S7, ¿no? El que estamos queriendo explicar. La clasificación de los PLCs por cantidad de entradas y salidas, entonces pues esta es una división en donde los diversos fabricantes ofrecen diversas características, tales como tamaño de memoria, cantidad de puertos de comunicación, conjunto de protocolos en todos sus puertos, el repertorio de instrucciones, que es muy importante, la máxima cantidad de entradas y de salidas que puede tomar. Y pues en ese formato tenemos a los PLC, los clasificamos como micro PLC, puede llegar a tener hasta 64 entradas y salidas digitales. Un PLC de pequeñito pues puede tener 65 a 255 entradas y salidas digitales, PLCs medianos y PLCs grandes. Entonces por ahí ilustramos con dos fotografías, un PLC del tamaño compacto y un PLC que pues está siendo modularizado, pero pues tiene por ahí más de 65 entradas, ¿no? Entonces, dentro de la estructura interna del PLC y sus funciones, bueno, tenemos el bloque de entradas, que es la interfaz de entradas. El CPU, decíamos que pues el CPU es un procesador y su memoria. Tenemos la fuente de alimentación y los puertos de comunicaciones, y dentro del bus de datos que está siendo compartido con la CPU tenemos la interfaz de salida. ¿Ok? Esos son los componentes de un PLC, así de sencillo. Es una interfaz de entrada, una interfaz de salida, la unidad de procesamiento, su memoria y los componentes para comunicaciones y la fuente de alimentación. Que si habláramos de un PLC que está compacto, todos estos elementos están dentro de la misma carcasa del PLC. La interfaz de entrada, pues bueno, es la parte del PLC que me va a capturar las señales provenientes del proceso, y pues ahí vamos a conectarlos en cada bornera, las diferentes sensores que tenemos disponibles para adquirir las señales o las variables físicas de mi proceso. Aquí podemos conectar prostatos, sensores fotovoltaicos, bueno, en una gama amplia de señales que podemos utilizar y para poder adquirir la información para poderla procesar. La CPU, pues bueno, o sea, como muchos saben, es la unidad de control del proceso, y pues es la que se va a encargar de determinar las decisiones y procesar toda la información a través del PLC, a través, perdón, de realizar de forma secuencial el microcódigo que nosotros le insertamos. Y pues finalmente la interfaz de salida, que es en donde van a llegar todas las señales de salida, las acciones de control hacia los actuadores. Y pues bueno, es simplemente de forma básica son esos tres componentes. Entonces, otra importante cosa es que tenemos el firmware, pues ese firmware es el programa muy interno que controla al procesador y a todas sus unidades, y pues describe el comportamiento internamente de lo que es el PLC. Este software no lo escribimos nosotros, este software de base lo escribe el fabricante, y así es como determina el comportamiento del PLC. Okay. Y a ese software no lo podemos manipular, no es accesible hacia nosotros. Okay, aquí tenemos un ejemplo
de cómo sería un PLC modular, al cual se le está haciendo conectado se le está un módulo para expandirle las entradas y las salidas digitales. En este caso es un PLC de la marca ABB, es el modelo AC31. Entonces vean por favor cómo está siendo conectado. Ahí está indicando que pues tenemos una bornera para conectar a otro bloque de salidas y entradas digitales. Pues bueno, llegamos al tema final, es el más bonito, es donde nosotros tenemos que explicar las diferencias o las especificaciones técnicas de un PLC. Entonces, ¿de qué depende que seleccionemos un PLC u otro? Pues bueno, fundamentalmente pues depende de las características y necesidades de nuestro proyecto o de la tarea a realizar, que dependiendo de la complejidad es como vamos a seleccionar. Otro de ellas es el costo, muy importante. A veces queremos matar a un programa, queremos realizar una tarea compleja con una tarea sencilla con componentes tan complejos y realmente no lo requerimos, ¿no? Entonces para eso debemos de tener criterio en la selección de los PLCs. Podemos observar que podemos tomar ya sea un PLC que sea modular o simplemente la necesidad nos lleva a tomar un PLC que pues es pequeño, ¿no? Un compacto, y con eso va a ser suficiente. Entonces por ahí la selección del PLC va a depender de tu proyecto íntimamente, no hay más que decir sobre ello, ¿no? Va a depender de tu complejidad, lo acabo de repetir. Entonces, dependiendo de tu tarea a realizar, pues bueno, es como vamos a seleccionar el PLC. Aquí tenemos un PLC, pues de forma, lo podemos observar. Tenemos un ejemplo de un PLC compacto de ABB de la serie 40, es un AC31, y un PLC modular de la serie AC500, de modelo AC500. Entonces por ahí ven la diferencia, está enorme. El modular tiene varias entradas y salidas digitales, tiene puertos de comunicación, etc., ¿no? Entonces vamos a tomar nosotros de ejemplo en ese tema, vamos a agarrar de ejemplo a un PLC S200, decíamos. Entonces, ¿por qué lo agarramos? Porque pues es el que podemos manipular, es el que tenemos aquí en la escuela, y ese es uno de los más famosos y antiguos de la familia S7. Entonces, debido a eso podemos revisar sus especificaciones en su hoja de datos. Es importante, si nosotros llegáramos a tener alguna duda, siempre es importante revisar las hojas técnicas de cada CPU, de cada PLC, para poder tomar una decisión u otra y saber cómo vamos a interconectar este PLC a los diversos sensores y actuadores que tengamos en la industria. Entonces, para continuar, la familia S7200 tiene 3 CPUs distintas. Bueno, al menos yo conozco esas 3: CPU 221, 222 y 224. Entonces, a pesar de yo los conozco como compactos, pero pues realmente también podemos conectarlo con otros módulos a través de sus borneras. Entonces por ahí unas borneras especiales, entonces por ahí vamos a observarlas. La familia S7 tiene módulos de conexión de entradas y salidas digitales, y pues podemos realizar operaciones especiales. Podemos conectarle módulos tiene módulos digitales y módulos analógicos. Entonces vean la cantidad de módulos que tiene. También tenemos módulos para hacer operaciones en aplicaciones especiales. Si le queremos conectar módulos para medir temperatura, RTDs, para medir temperatura por medio de termocuplas, o bueno, si queremos medir pesar cosas con
con el módulo Ciguarrex MS, pues bueno, ahí podemos hacerlo. También la familia S7 ofrece módulos de comunicación. Tenemos ahí, podemos interconectar a la red industrial de computadoras a través de utilizando una red Profibus o un módulo Ethernet. Podemos visualizar y manipular la información que le llega al PLC por sistemas HMI, que son esos tipos de tableros. Un panel tiene por ahí displays. Eso es un módulo de visualización. Entonces podemos hacer muchas cosas con este PLC. Y pues finalmente las características técnicas del PLC, de lo que es el CPU 221, 22 y 24, pues bueno, es importante saber, decíamos que pues es importante reconocer y estudiar el conjunto de instrucciones del PLC y las operaciones que puede realizar Entonces, por ahí decíamos que pues puede hacer operaciones aritméticas en coma o punto fijo de 32 bits según la norma IEEE. La norma es la IEEE 754. Entonces, por ahí dice que puede implementar bloques PID que pueden ser configurados o parametrizados hasta 8 bloques PID. La velocidad para procesar ida salida por bit es a 0.2 microsegundos. La verdad, esta velocidad yo la veo un poco lenta porque pues hay PLCs más rápidos. Tiene 2 interrupciones por tiempo, en donde cada interrupción puede ser resuelta en un milisegundo. Tiene 4 interrupciones vía hardware, es por detección de un flanco de entrada. Tiene máximo, o sea, quiere decir que la operación del PLC puede ser interrumpida para atender estas interrupciones como máximo en 4 entradas. No especifica en qué entradas son las que se establecen las interrupciones. Tiene temporizadores, tiene contadores, tiene 256. Aquí dice también, por ejemplo, que el contador que tiene puede llegar a contar, tiene una velocidad de 30 kHz o 200 kHz si nosotros estamos ocupando una CPU 224. Tiene en sus salidas pueden ser PWM o pueden ser modulares tanto en ancho o en frecuencia. Tiene 2 salidas nada más, pero su máxima salida va a ser a 20 kHz o a 100 kHz en la CPU 224. Tiene una memoria de programa y datos. Esto es importante, dice que no es volátil. ¿Qué quiere decir? No volátil. Pues que bueno, si tú apagas el PLC, la información se va a quedar ahí almacenada, no se va a perder. Eso indica que es una memoria no volátil. La información, según aparentemente aquí, viendo el respaldo de los datos dinámicos, quiere decir que va a quedar con la pila, va a quedar guardada por 200 días. Tiene un puerto de comunicación. Esto es importante, saber cómo nos vamos a comunicar empleando este PLC. Dice que va a ocupar un puerto RS485, ocupando un puerto maestro esclavo PPI o MPI o FreePort. No nos dice nada de si hay electrónica por ahí involucrada para comunicarme con otros más, con otros módulos. No me lo dice, pero simplemente me dice es un RS485. Ese es pues bueno, me dice que por la velocidad de comunicación por ese puerto va a ser de 187 kilobaudios o 115.2 kilobaudios si ocupamos el puerto FreePort.
Ese es otro importante, el software de programación. Dice que vamos a ocupar el software para programar este PLC. Va a ser el Step 7, MicroWin. Importante. En un PLC hay tres maneras: el lenguaje de escalera, el lenguaje de bloques y el lenguaje por funciones. Entonces por ahí hay que estudiar eso. También tiene la forma, otra cosa importante: podrás saber programar, pero si no sabes cómo alimentar el PLC, jamás lo vas a echar a andar. Entonces dice aquí que tiene dos maneras de alimentarse. Una es utilizando voltaje de corriente directa, y otra es utilizando voltaje de corriente alterna. En voltaje de corriente directa lo podemos alimentar con 24 volts, y las salidas, y como yo lo estoy alimentando con 24 volts de corriente directa, las entradas y las salidas digitales van a funcionar con 24 volts de corriente directa. ¿Ok? Tiene salidas digitales, pero son salidas a relevador. Si tiene, dice aquí también que lo puedo alimentar con 85 o 264 volts de corriente alterna. Ok, pues bueno, eso es todo. Es una CPU pequeñita, no tiene gran formalidad, no tiene gran complejidad. Lo importante de esto es saber cómo conectarlo, cómo alimentarlo y cómo programarlo. Entonces, una vez conociendo esto, la hoja de datos, y echándole una leída a la hoja del fabricante dentro de sus especificaciones, es como vamos a poder manejar, a poder manipular el PLC de forma correcta. Bueno, eso es todo. Espero que se haya comprendido. Ahí nos vemos. Si tienen dudas, no vacilen en echarme un WhatsAppazo o dudas en el foro, y ahí se las podemos resolver. Bueno, muchísimas gracias.